permítanme, esperemos. Ya, listo. Entonces ahora sí empezamos a grabar. Entonces, por eso es que, como les venía diciendo, la insulina se denomina como una hormona de puerta, una hormona de entrada para el cuerpo celular, pero el glucagón se denomina pues como una forma de almacenar, o una forma de tratar de desgastar ese tejido adiposo que puede estar en sangre. Entonces, como mientras que a la diabetes tipo 1 y a la diabetes tipo 3 se les denomina como diabetes insulina resistente, en el caso pues de que la 3 se lleve al extremo se convertiría en la diabetes tipo 1. Entonces, la diabetes tipo 1 sería una diabetes insulina resistente, insulina dependiente, en donde la persona pues se tiene que inyectar la insulina de manera externa, mientras que en la diabetes tipo 2, pues entonces estaríamos hablando de una insulina resistencia, porque por más de que se inyecte o por más de que la persona tenga sus niveles o sus proporciones o sus concentraciones de insulina, de glucagón a nivel corporal, dispuestos por todo el cuerpo, y la insulina pues se produzca de manera convencional, pues con ella no va a pasar nada a nivel biológico. Entonces, recordemos, diabetes tipo 1, insulina dependencia; diabetes tipo 2, insulina resistencia. ¿Listo? Para la persona que por ahí me estaba preguntando acerca de los adenocromos, pues los adenocromos son básicamente un producto de oxidación. ¿Qué quiere decir? Que es el producto que genera, es como esa sensación de, no sé si de pronto a alguno de ustedes les ha pasado, pero cuando uno se encuentra en una situación de riesgo, la adrenalina lo que hace es dispararse automáticamente, y cuando se dispara toda esa cantidad de insulina, pues el cuerpo puede asumir incluso unas condiciones biológicas bastante extremas. Por eso es que si a usted lo van a robar y a usted le da por arrancar a correr, pues mejor dicho, creo que ese señor Usain Bolt, como dice Andrés López en su pelota de letras, pues comería chitos al lado de uno, porque realmente la cantidad de insulina que se segrega a nivel corporal pues implica que uno puede desarrollar incluso habilidades físicas que son extremadamente drásticas. Pero cuando uno tiene ese tipo de características o capacidades de desarrollar tanta adrenalina, pues lo curioso con ese tipo de adrenalina es que cuando comienza a disminuir, es decir, una vez fue utilizada en el cuerpo, tiene que pasar por un proceso de oxidación. A ese proceso de oxidación se le conocen como los adenocromos, y pues realmente lo que hace es como generar esa sensación de ansiedad. Entonces no sé si les ha pasado. Si hay alguno por ahí, porfa, que confirme por el chat si le ha pasado o no le ha pasado. Sí, también se utiliza como droga, pues obviamente por la cantidad, digamos, también sería un estimulante biológico. Lo utilizan como medicina, pues obviamente para que la persona que está presentando algún cuadro de preinfarto o un estado de shock, que realmente lo que pasa con algunas personas cuando digamos comienza a colapsar todo el sistema nervioso por la cantidad ¿cómo es que se llama? Por la carga física que se está sometiendo tan fuerte el cuerpo. Entonces le pueden inyectar morfina pues para disminuir el dolor, que también es una droga. Esa también, digamos, se puede producir a nivel biológico y a nivel neuronal, pero es un poco difícil de controlar. Realmente pasa, es como por ejemplo cuando usted recibe un golpe muy fuerte, que al principio usted no siente el dolor. O sea, es tan fuerte el golpe que usted no siente el dolor, y la morfina pues automáticamente como que se dispara ahí. Pero cuando usted comienza a sentir el dolor, entonces es un poco más complejo, ¿vale? En el caso por lo menos de la adrenalina, pues sí, obviamente también lo utilizan, por ejemplo, cuando la persona comienza a disminuir el ritmo cardíaco, que prácticamente la persona está a punto de generar un paro cardíaco. Entonces le aplican la adrenalina para que la adrenalina nuevamente vuelva a restablecer ¿cómo es que se llama? Todo el sistema circulatorio, y que la persona vuelva a un proceso de reanimación cardíaca, ¿vale? Sí, claro, es muy normal, o sea, la sensación, precisamente ese adenocromo. Lo que pasa es que las hormonas, ¿cómo les explico yo? Los impulsos neuronales son rápidos, el efecto hormonal es rápido, pero en el caso de las hormonas, el que comience a bajar toda esa carga hormonal, en algunos casos pues termina siendo incluso hasta bastante doloroso. Entonces, por eso es que cuando usted pasa por una sensación en donde se activa toda la adrenalina, uy, su corazón está a 1000, su cuerpo está a 1000, perfectamente usted podría
correr o nadar 1000 metros planos en escasamente, si es corriendo 8 segundos, si es nadando escasamente 30 segundos. O sea, eso lo puede hacer usted con unas condiciones de adrenalina extrema. Pero entonces el problema es que cuando comienza a bajar, claro, como su cuerpo no está acostumbrado a tanta carga, pues lo que pasa con su cuerpo es que comienza a sentir como una sensación de ansiedad, ¿vale? Entonces por eso es que es tan normal que ocurra ese tipo de cosas. Bueno, chicos, entonces fíjense lo importante de este tipo de características hormonales, entonces que podemos encontrar a nivel de las, ¿cómo es que se llama? Pues de todo ese tipo de hormonas que pues son muy, pero muy funcionales y que están presentes en el cuerpo. ¿Vale? También entonces tenemos otro tipo de hormonas, entonces así como encontramos estas de orden hormonal, también vamos a encontrar otro tipo de proteínas de orden defensivo que pues era básicamente o que aportan al sistema de defensas, que era lo que les mencionaba a ustedes ayer cuando les decía que los lisosomas tenían unas enzimas que eran netamente digestivas y en este caso pues podríamos hablar de la inmunoglobulina G, que es una especie de ¿cómo decirlo? Es como una especie de proteína en forma de Y, tal cual como ustedes la pueden ver ahí, aunque en algún caso las conocen como proteínas de antígenos y pues los utilizan y pues básicamente dentro del cuerpo pues funciona técnicamente como una forma o un sistema de defensas. Este tipo de inmunoglobulinas pues obviamente son, defienden el cuerpo principalmente de sustancias o de toxinas bacterianas o de venenos. Esto es, digamos, esto es una forma de antídoto que podemos encontrar, es decir, que los antídotos básicamente son exclusivos para los venenos y que los podemos encontrar es precisamente en algunas especies. Entonces, en el caso, por ejemplo, más particular, ustedes saben que las nutrias, ellas comen serpientes y de hecho han desarrollado biológicamente un sistema pues para que a pesar y por más de que las piquen ellas, pues finalmente el veneno les va a generar un malestar y les va a generar un dolor tal vez insoportable, pero van a poder sobrevivir porque tienen ese tipo de inmunoglobulinas para pues que ellos aún así pues puedan seguir sobreviviendo. Pero pues obviamente no son con todos los tipos de serpientes, pues obviamente hay unas cantidades de serpientes que son bastante complejos. Hay algunas especies de toxinas a las cuales no se pueden sobrevivir, como por ejemplo es en el caso de las ¿cómo es que se llama? De las bacterias que están presentes en los dragones de Komodo, porque son bastante compleja la saliva y la carga de bacteriana es muy, pero muy agresiva para un ser humano, para cualquier animal, de hecho. Esos animales no se mueven muy rápido, pero en la medida en la que logran morder a una presa o logran generar una herida en una presa y que entre en contacto con la saliva, prácticamente lo único que tiene que hacer el dragón de Komodo es irlo persiguiendo mientras que esta persona pues se va envenenando con la saliva. Entonces fíjense que ellos no tienen como tal una saliva venenosa, sino que la saliva venenosa dependería precisamente de la carga bacteriana que presentan ellos, ¿vale? Entonces, dentro de aquí pues también hablaríamos de los fibrinógenos y de la trombina. Entonces, fíjense que la trombina es bastante importante, por lo menos a nivel biológico, porque pues ese es en el caso de las trombinas tienden a formar unos pequeños trombos, unos pequeños coágulos que son los que se forman cuando usted tiene alguna herida superficial y esa herida superficial pues lo que hace, perdón, esa herida superficial lo que hace es tratar de taponar ese punto de fuga que pues ustedes van a encontrar a nivel corporal. Si no existiera ese fibrinógeno, esa trombina, pues técnicamente nosotros tendríamos una herida y prácticamente por ahí nos desangraríamos. Y pues eso es lo que pasa también en unas personas que tienen enfermedades degenerativas como la diabetes, volviendo al caso. Entonces, por ejemplo, ellos tienen problemas de cicatrización y perfectamente una herida les puede durar semanas, les puede durar meses, les puede durar incluso hasta inflamada antes de empezar a realizar el proceso de cicatrización, porque pues el sistema nervioso, los sistemas en general pues empiezan a pasar por un proceso de degeneración. ¿Listo? Entonces, de la misma manera, pues obviamente también se generan antígenos y se generan cuerpos. Eso es en el caso, por ejemplo, de una persona que tenga alguna cortadura, pues si no se drena la sangre, pues es muy normal que comience una inflamación o como dirían las mamás, se le encone el dedo, si fue en las manos, y pues ese proceso infeccioso pues en algún momento tiene que parar, pero tiene que parar es precisamente porque las inmunoglobulinas pues ellos van a entrar a atacar precisamente ese tipo de actividades o ese tipo de infecciones para que las bacterias no vayan a consumir o no van a generar una enfermedad
muchísimo más grande, ¿vale? Entonces, miren. Digamos que si es posible, pues tendríamos que pasar por unas condiciones biológicas bastante complejas. Digamos, en algunos casos, pues hay personas que son técnicamente inmunes al ácido fórmico, sobre todo, pues obviamente las que trabajan en apicultura. Entonces, el ácido fórmico es el ácido que se produce o que producen principalmente las abejas. Y pues sí, hay personas que ya desarrollan, digamos, esa inmunidad y cuando los pican las abejas, pues ya como que es muy normal para ellos simplemente rascarse un poquito y sacarse ese aguijón que les deja enterrada la abeja y sale. Pero hay otras personas que generan entonces alergia al ácido fórmico y una sola picadura y eso terminan peor que en una pelea de boxeo. O sea, terminan muy, pero muy inflamados. Entonces, sí, pues obviamente ahí se generarían una cantidad digamos, de enfermedades pues derivadas de eso. Entonces, vamos a ver si encuentro alguna fotografía. Alergia al... Aprovechemos que estamos aquí. Ácido fórmico. Vamos a ver si de pronto encontramos alguna imagen de alguna persona. No sé si ustedes alguna vez alcanzaron a ver El Mundo Según Pirri. Pues, por ejemplo, miren esto. Entonces, una persona que genere una alergia al ácido fórmico, una sola picadura, y perfectamente una picadura que podría ser, pues, digamos, para una persona de esto, que pues ya de este tamaño, que por sí pues, diríamos que es bastante complejo, se les podría transformar incluso en esto. Entonces, las hormigas también tienen ácido fórmico, entonces por eso aquí las están mencionando también. Entonces, tanto las hormigas como las abejas pueden llegar a formar ácido fórmico. ¿Listo? Sí, digamos, con las alergias, en algunos casos es unas personas que tienen, digamos, una tendencia a las alergias, pues normalmente, digamos que también les pasa a las personas con rinitis, es muy común, ¿vale? Listo, entonces continuemos aquí. Listo. Entonces, bueno, ya conocemos entonces parte de las funciones defensivas, ya sabemos que también están relacionadas con los glóbulos blancos. Hablemos de funciones entonces también de reserva. Ustedes saben que las proteínas también son una función de reserva, son una forma de reserva en el caso de los procesos de gluconeogénesis, que es un proceso en el cual, digamos, el cuerpo entra en un ayuno prolongado superior a las 24 horas y cuando una persona pues deja de consumir por un periodo igual o equivalente a las 24 horas, no va a comenzar ni siquiera a desgastar el tejido adiposo, pues porque no existe ni siquiera la insulina ni existe el glucagón ya a esas alturas para que desarrolle el proceso de, digamos, de adelgazamiento. Lo más normal y lo más común es que una persona que presente este tipo de cuadros, pues ya con ellas básicamente lo que se termina por presentar es que estas personas comienzan a consumir el músculo porque comienzan a degradar todas las proteínas, incluyendo las proteínas musculares, y en ese desgaste de las proteínas musculares, pues lo que va a hacer el cuerpo es técnicamente empezar digamos, a devastar, a consumir ese tejido muscular, a adelgazar el músculo para que pueda sacar de alguna manera u otra la glucosa que necesita para mantener activo el cerebro. Entonces, digamos que es falso que dejando de comer por periodos superiores a 28 horas, que es lo que normalmente se demora en empezar a realizarse el proceso de gluconeogénesis, nosotros podamos adelgazar. Realmente lo más importante pues sería realizar unos procesos muy, pero muy adecuados de nutrición. Con eso pues no tendríamos tanto inconveniente para poder realizar algún proceso pues, de disminución del tejido adiposo. Dentro de esto, pues obviamente también es importante tener en cuenta que los ácidos grasos también juegan con una función muy importante, en especial los ácidos grasos de los frutos secos, a pesar de que de pronto nosotros tenemos digamos, el concepto de que frutos secos como el maní o como las almendras tienen unas altas cantidades de aceites, entonces que esa vaina en vez de adelgazarlo a uno, lo que lo va es a engordar a uno, pues básicamente son ácidos grasos que pues van a tener una capacidad biológica muy, pero muy óptima para el desarrollo de energía porque los ácidos grasos son muy, pero muy corticos y tienden a engañar el cuerpo. Es decir, que como está liberado toda esa cantidad
está liberando constantemente toda esa cantidad de insulina, pues lo que va a ir a hacer es atacar principalmente a los adipocitos, es decir, a las células ¿cómo es que se llama? Que tienen ácidos grasos o que tienen lípidos almacenados dentro de sus vacuolas, y lo que va a hacer es técnicamente ir y atacarlos y decirles, bueno, comienza a desgastarse porque pues finalmente la insulina lo que necesita es azúcar, y ustedes como están llenos de azúcar, entonces suelten toda esa cantidad de fluidos, y hay personas que adelgazan realmente pues a partir de eso. Entonces hay dos formas de adelgazar muy prácticas. La primera de ellas es a través de los ácidos grasos, y la segunda de ellas es a través de una dieta basada solamente en proteínas. Pues usted obviamente completa las dos, va a tener una dieta muy berraca, va a tener una dieta muy estricta, y pues puede ser muy, pero muy funcional para su cuerpo sin la necesidad de matarlo de hambre, sin la necesidad de consumir de pronto otro tipo de sustancias que sean innecesarias, que sean más bien derivadas de los fármacos, y se puede hacer de esa manera. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta respecto a eso, y porfa, si alguien me puede colaborar con la lectura de la pregunta a través del micrófono, si hay algún compañero que está haciendo alguna pregunta. No, chicos, ¿ninguno tiene alguna pregunta? Porfa, colabórenme si alguien está realizando está escribiendo por ahí alguna pregunta. Listo, bueno. Entonces continuemos aquí. Entonces, además de esto, pues también entonces vamos a hablar de que este tipo de... ¿Están viendo la pantalla, por favor? No sé si lo saqué de compartir pantalla. No, ahí está. Listo. Entonces, por lo menos aquí continuando con este tipo de procesos, pues, bueno, también es importante hablar que este tipo de funciones de reserva, y fíjense lo que les voy a explicar, por lo menos en el caso de las mujeres, tanto las que pueden estar en periodo de lactancia también, así como las que pueden estar también generando ese proceso de ovulación. Una de las funciones proteicas de reserva, pues también consiste en que a nivel biológico, el almacenamiento de la albúmina, que es una proteína estructurante, es una proteína base para formar otro tipo de proteínas, otro tipo de tejidos, digamos que sería como una proteína primaria primaria no en el sentido de que la estructura sea muy simple, sino primaria en el sentido de que ella puede llegar a formar otro tipo de órganos, otro tipo de tejidos, digamos, así como tenemos células madre, digamos que la albúmina sería básicamente una proteína madre. Frente a esa proteína madre que es la albúmina, pues hay que tener en cuenta que estas proteínas, pues ellas lo que van a hacer es tender a almacenarse en órganos, por ejemplo, reproductores. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, pues lo que se hace es almacenarse la albúmina principalmente en las paredes del útero, para que en el momento en el que llegue un espermatozoide y fecunde ese óvulo que está ahí dispuesto y está esperando a ser fecundado, pues lo que ocurra básicamente con ese óvulo sea técnicamente el que absorba o tenga la capacidad de absorber básicamente toda esa cantidad de proteína, y para que el organismo se comience a formar. En términos biológicos también hay que decirlo que los huevos, pues digamos, a pesar de que diríamos que los huevos son una forma primitiva de reproducción, a diferencia de los animales vivíparos como somos nosotros, pues también es importante tener en cuenta que los huevos, la clara del huevo como tal está enriquecida con albúmina, y esa albúmina que tiene esa clara del huevo, pues la función precisamente que tiene ella es eso, es proporcionar en el momento en el que se genere la variación de temperatura, generar el medio necesario proteico para que ese individuo, ese embrión que se está formando, pueda llegar a formar los demás órganos y pueda llegar a formar los demás tipos de sistemas biológicos que pues se van a producir a nivel corporal. ¿Listo? Entonces, dentro de todo este tema pues, de la albúmina, pues también vamos a encontrarnos la lactoalbúmina, que en el caso, por ejemplo, de las mujeres que pasan primero por ese proceso de lactancia, entonces van a producir en esa primera fase de la lactancia, van a producir una vaina que se llaman los calostros. ¿Los han escuchado? Sí, señor, la leche con más proteína, o sea, como con super ¿Y los utilizan? Sí. nutrientes, algo así. Sí, es precisamente eso, hermano, muy bien. O sea, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los calostros, pues hay personas que se dedican a vender los calostros, por ejemplo, de las vacas. Y esos calostros de las vacas que salen como una especie de cuajada, sale como una especie
de queso, esa vaina la cogen y la revuelven con panela y hágale, y eso, por ejemplo, darle a un niño que tenga un problema de desnutrición, eso es una vaina, mejor dicho, o sea, prácticamente, si tenía algún problema de desnutrición, con que le den eso consecutivo por lo menos por unos 2, 3 meses, técnicamente el niño pues pasaría del proceso de desnutrición, porque es el enriquecimiento nutricional es bastante complejo en términos de la lactoalbúmina. Esos calostros están principalmente contenidos de lactoalbúmina, a pesar de que tienen otro tipo de proteínas, pero la lactoalbúmina será, digamos que en este caso, como la principal o la más importante que podríamos encontrarnos ahí. ¿Vale? Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces, continúo entonces, por ejemplo, con esto. Entonces, también vamos a tener unas funciones que se denominan como las funciones reguladoras. En el caso, por ejemplo, las funciones reguladoras están técnicamente, en el caso, por ejemplo, de la insulina sería regular la cantidad ¿cómo es que se llama? De azúcar que hay en sangre. También podríamos encontrar unas funciones reguladoras, por ejemplo, de las proteínas, como en el caso de ¿cómo es que se llama? De la alfa-amilasa, que es la saliva, que lo que hace es seccionar pues todos los almidones para que conforme ingresen al organismo no vayan a estar muy complejos ni vayan a generar de pronto alguna enfermedad. De pronto algunas de ellas pues precisamente como las de la regulación del sistema inmunológico, regulación, por ejemplo, de todas las enzimas que están presentes dentro del sistema digestivo, porque pues por ejemplo en el caso de la pepsina, pues esa pepsina siempre la vamos a tener presente ahí, pero existe, digamos, que una contraenzima que le dice a la pepsina: espera un momentico porque no es momento de comer, así que si no hay en este momento nada de comer, pues no se vaya de una vez a volver agresiva y a generar la gastritis en la persona. O sea, eso por lo menos es una función de esa naturaleza. Y pues obviamente también algunas de ellas regulan también algunos procesos vitamínicos, es decir que, por ejemplo, en el caso de las vitaminas hidrosolubles, pues ellas no tienden a generar un proceso de hipervitaminosis. En el caso de las vitaminas del complejo E, pues porque básicamente ellas van a decir que ya hasta aquí se consumió vitamina B y todas las vitaminas del complejo B y no se necesita más a nivel corporal, entonces regulan todo el funcionamiento y lo que está sobrando lo mandan directamente a las glándulas suprarrenales para que pues técnicamente todas ellas sean eliminadas a través de la orina, ¿vale? Algunas de ellas, y pues fíjense que también aquí tendremos los procesos de contracción muscular, y fíjense que todo lo que tendría que ver con la contracción muscular pues está derivada precisamente de ese tipo de hormonas, es decir, que todas esas fibras, todas esas proteínas que son de orden fibrilar en términos del tejido muscular que nosotros podemos formar, pues son técnicamente unas proteínas que me van a permitir generar una contracción muscular, pero también una distensión muscular. Ese tipo de procesos, pues técnicamente lo vamos a tener o va a convertir al músculo como contráctil, pero entonces también vamos a tener este tipo de proteína, que son los que ustedes van a ver aquí, que son los que ustedes ven como una especie de tejido de malla, que ese tejido de malla pues lo que también es la elastina, y esa elastina pues lo que le da también al músculo es una capacidad para generar una elasticidad. En el caso, por ejemplo, cuando se ocurre algún desgarramiento muscular, pues lo que hace es que primero la que se ve afectada es toda la elastina, entonces por lo tanto la elastina se ve o genera la ruptura, y lo que hace también el músculo pues es generar una apertura a nivel muscular y generar un desgarramiento a nivel muscular. Es decir, es como si usted cogiera como cuando ustedes ven que se comienzan a romper los alambres y los alambres comienzan a deshilacharse, ¿sí? A soltar cada una de las fibritas de los filamentos por filamento. En el caso, por ejemplo, de las guayas de las bicicletas, ese es el caso al que me refiero, y pues usted se da cuenta que cada uno de esos alambritos se va soltando uno por uno, pues ese sería un proceso de desgarramiento muscular. Y pues obviamente también el primero que se ve afectado, como les digo, pues es la elastina, por eso pues a usted le genera después o posteriormente una dificultad para moverse mucho más rápido. Luego entonces también hablaríamos de una función homeostática, entonces aquí hablaríamos de una función también de regulación, y en el proceso de homeostasis pues técnicamente estaríamos hablando de la regulación del pH interno también de nosotros como individuos. Por eso pues nuestra sangre va a tener casi que un pH estandarizado, y tendríamos que hablar pues de un pH que estaría casi que
casi que muy cercano al 7, pero que si llegamos a generar una acidosis a nivel del pH, pues técnicamente terminamos quemando primero el sistema nervioso central, ¿vale? Luego entonces entraríamos con las funciones enzimáticas, y las funciones enzimáticas aquí estas son, digamos, más bien son de orden biocatalizador. Entonces cuando estamos hablando de los biocatalizadores, son enzimas, como por ejemplo la saliva, como por ejemplo la pepsina, que van a aprovechar y van a generar una aceleración de los procesos metabólicos a nivel corporal. De tal forma que las enzimas básicamente van a estar compuestas pues, por dos partes, una que se denomina como el cofactor y la otra que se denomina como la apoenzima. La apoenzima es la parte proteica, el cofactor es otro tipo de sustancia que pues puede ser de orden, un momentico a ver si lo encuentro aquí más adelante, bueno, que puede ser de orden inorgánico, puede ser de orden orgánico, y que va a generar entonces que la estructura de la molécula pues tenga una función muy particular y que pueda entrar a atacar de una manera u otra. Es decir, es como si hago la relación con el mismo proceso digestivo, es como si esta fuera la pepsina y este cofactor, que a pesar de que aquí me se está presentando como una estructura de otra naturaleza, pero es como si este factor fuera el ácido clorhídrico que le va a permitir a esta que es la pepsina generar el proceso de digestión de los tejidos proteicos que nosotros estemos ingiriendo. Cuando hablamos entonces de las enzimas o de las apoenzimas, pues básicamente la apoenzima, vuelvo y le repito, pues es técnicamente ese complejo que va a requerir de la coenzima o del cofactor para formar un complejo, oleoenzima, y ese complejo oleoenzima, conforme se una con el complejo sustrato o con el sustrato que le estemos suministrando al cuerpo, entonces es decir, aquí es como si aquí estuviéramos hablando de algún tipo, por ejemplo, de proteína que se esté consumiendo, pues lo que va a hacer es técnicamente esta que sería la apoenzima, entrar a fraccionar y entrar a seccionar, generando rupturas en cada uno de los procesos. Esto implica pues una variación, fíjense que la variación es bastante importante porque estaríamos hablando de que es una variación de 1 por 10 a la 8 o de 1 por 10 a las 9 veces más rápido que en ausencia de ellos. Es decir, es como si nosotros tratáramos de digerir un pedazo de carne sin la pepsina. Si nosotros tratáramos de realizar ese proceso de digestión, en ese proceso de digestión, así como nos demoramos 72 horas perfectamente, podríamos demorarnos alrededor de 7.200 millones de horas tratando de digerir un pedazo de carne en ausencia de la pepsina. ¿Listo? Entonces, tienen un proceso o tienen como función, en el caso del cuerpo humano, un proceso de aceleración de los procesos biológicos para que no vayan a ocurrir muy lento y que el cuerpo pues, los pueda aprovechar al máximo posible, ¿vale? Dentro de las funciones enzimáticas, entonces, obviamente lo que tenemos que analizar y lo que tenemos que relacionar es que precisamente ellas tienen una función de catalización, es decir, tienen una función de aumento de la velocidad, y pues por eso entonces aquí tenemos una gráfica de tendencia en donde estamos hablando de la energía activa o de algo que se denomina como la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es qué tan rápido o qué tan lento puede llegar a ocurrir un proceso biológico, un proceso metabólico en ausencia de una proteína. Entonces aquí lo que me está diciendo la energía libre de Gibbs es que se va a consumir menor energía de activación en presencia de un catalizador que en ausencia del mismo catalizador, porque fíjense qué tanto va a subir la curva. Aunque esta gráfica pues es técnicamente irrisoria porque pues estamos hablando de que el proceso es 1 por 10 a la 8 o 1 por 10 a la 9, es decir, estaríamos hablando mínimo de 100 a 1000 millones de veces más lento. O sea, quiere decir que esta gráfica azul tendría que estar, mejor dicho, muy por encima. ¿Listo? No así tan de pronto como tan cercana como las está mostrando aquí, pero es una forma de representar esas variaciones gráficas. Entonces, cada enzima actúa sobre un estrato muy, pero muy particular, y en esto hay que ser muy claros. O sea, es decir, cada célula va a fabricar su proceso enzimático y cada célula va a fabricar su enzima de acuerdo a sus necesidades o sus hormonas de acuerdo a las necesidades. Entonces, cada hormona va a tener una función muy específica a nivel biológico y no va a ser, no me va a servir una hormona para varias cosas al mismo tiempo, no. Aquí entonces por eso hay que tener en cuenta que cada tipo de enzima va a actuar sobre un sustrato específico y pues dependiendo de ese sustrato pues es que vamos a poder realizar los procesos. ¿Qué tipos de modelos presentamos entonces? Presentamos un modelo de llave,
que en el modelo de llave es técnicamente como si encajara precisamente la enzima, o ese sustrato encajara precisamente en la enzima, y ese modelo de llave es uno de los que veíamos en el video acerca de replicación del ADN. Entonces, ahí teníamos que todos esos modelos pues iba a encajar la cadena de ADN, casi que envolviendo todo lo que era la cadena de ADN en ese hilo, en esas fibras de nucleótidos, pues para acabar de completarlo y acabar de conformarlo. Y entonces existe en el otro caso es el modelo de acoplamiento. ¿Qué significa modelo de acoplamiento? Que la enzima tiene una forma, pero conforme llega al sustrato, entonces va a generar un acoplamiento inducido, es decir, que va a modificar su estructura, generando una alteración en los procesos biológicos iónicos de la enzima, es decir, va a tener unos centros activos que se van a acoplar a la forma del sustrato para poder generar la reacción. Dentro de las estructuras enzimáticas más importantes, pues vamos a tener algunos que se denominan como cofactores metálicos, es decir, como cofactores metálicos vamos a hablar del hierro, del cobre, del magnesio, del manganeso, del zinc, del calcio, del cobalto. Aquí hablaríamos también del sodio, aquí hablaríamos del potasio, aquí hablaríamos del cloro. Entonces, todos esos bioelementos que les mencionaba a ustedes a principio del periodo, pues todos esos bioelementos son los que básicamente van a estar interviniendo aquí en este tipo de procesos para que las proteínas se puedan activar. Luego también tendríamos unas que son de carácter no proteico, entonces algunos de ellos son unas especies de aminoácidos fosfatados, como por ejemplo en el caso del NADP, del NAD y del FAD, que ellos lo que van a tender es a producir, o del CoA, que es lo que se encargan de producir los procesos metabólicos, principalmente en la ruta metabólica de la glucólisis y del ciclo de Krebs para proporcionarle energía al cuerpo. Entonces, en esto pues vamos a tener algo que se denomina como la anhidridasas carbónicas, vamos a tener las luciferasas, vamos a tener los alcoholes deshidrogenasas, que estos alcoholes deshidrogenasas podríamos decirlo que también son unos de los responsables que se formen cuerpos cetónicos a nivel biológico, y en el momento en el que usted de pronto tenga algún ayuno prolongado, entonces va a tomar algunas sustancias y las va a transformar en cuerpos cetónicos pues para poderlas convertir en su organismo en una forma de azúcar para que se pueda metabolizar. Pero también hay que decirlo que son las responsables del guayabo. Es decir, como yo lo que estoy ingresando son unos OHs, ¿ya vieron ahora si alcoholes con la profe Cristina? ¿Me confirman, porfa? Alguien que me confirme por micrófono, por favor. Sí, señor. Bueno. Entonces, esos alcoholes deshidrogenasas es alcoholes, por ejemplo, como el etanol, que cuando ingresa a su cuerpo, pues él va a tener un OH, y ese OH lo que se le va a quitar es el hidrógeno para entonces dejarlo deshidrogenado, y lo que se forma es un aldehído, algo que se denomina como el acetaldehído, y ese acetaldehído que va a estar a nivel sanguíneo, pues es lo que termina produciendo el guayabo. Luego viene entonces también algo o una enzima que participa principalmente en el proceso de glucólisis cuando se secciona la molécula en dos de la glucosa o de la fructosa, y terminaríamos hablando de la triosa fosfato isomerasa. ¿Qué quiere decir isomerasa? Pues que va a transformar una molécula que es un aldehído en una cetona y otra que está como cetona en un aldehído, teniendo en cuenta que ambos cuerpos conservan el mismo grupo ceto o el mismo grupo de enlace doble con el oxígeno. ¿Ya vieron cetonas también? Chicos, ¿ya vieron cetonas? Porfa, confírmeme. Pues para que más o menos yo tenga una idea de que lo que les esté hablando sea... No, ¿Sí? profe. Bueno, listo. Entonces las cetonas son derivados de los alcoholes, ¿vale? Y este citocromo P40, que pues él estaríamos hablando de que el citocromo P40 es algo que tiene que ver con los ¿cómo es que se llaman? Con los cromosomas, y este citocromo pues tiene una función netamente específica dentro de todo el sistema de reproducción celular y de la codificación genética. Entonces, de entre las características de las enzimas, pues básicamente estaríamos hablando de que las características de cada enzima pues van a variar de acuerdo a las condiciones de temperatura y de acuerdo a las condiciones de presión. Entonces, por eso entonces aquí estaríamos hablando de procesos de renaturación y de naturación dependiendo del cambio de las condiciones en algunos de ellos. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta que pues cuando yo estoy digamos, consumiendo algunas proteínas, algunas van a ser más sensibles a ciertos tipos de cambios. Y, por ejemplo, en el caso de las personas que presentan alguna patología
gastritis hemorrágica, entonces por lo menos ellos están inhibidos o están técnicamente limitados pues realmente para consumir cualquier tipo de fruto ácido, incluyendo la guayaba, que es una de las frutas más ácidas o con mayor carga de vitamina C. Ellos no la pueden consumir porque pues si le consumen algún tipo de fruta que tenga algún carácter ácido, pues lo que va a hacer es activar automáticamente o aumentar la potencia de acidez en el cuerpo, y pues lo que puede llegar a producirse en estas personas pues es precisamente una gastritis bastante fuerte, gastritis que puede llegar a generar deposiciones fecales con sangre, ¿listo? Porque pues la cantidad de producto, la cantidad de acidez que se genera a nivel estomacal es peligrosa para este tipo de personas. Entonces ahí ocurriría pues una denaturación de esas proteínas precisamente porque ya está expuesto el sistema sanguíneo de las paredes internas del estómago, entonces por eso es bastante peligroso para ellos. Entonces, las enzimas solamente pueden reconocer un sustrato, es decir, que si van a atacar una proteína, como por ejemplo las proteínas cárnicas, pues de esas solamente se van a encargar las pepsinas. Si van a ser solamente almidones, que lo que van a atacar, que sería el sustrato, pues solamente sería la saliva, porque no habría otra forma de atacarlo con otra enzima, ¿vale? Una vez cumplen, es decir, por eso les decía a ustedes, fíjense lo importante también que es no tratar de eliminar tanta saliva, no tratar de escupir tanto. Yo sé que suena desagradable, pero pues es necesaria también la recomendación, porque conforme usted va escupiendo, lo que va haciendo es eliminando toda esa cantidad de enzima, y conforme usted la elimine posteriormente y a largo plazo se puede llegar a generar un proceso biológico bastante complejo, que sería una resequedad en la boca, lo que le terminaría por deshidratar la boca y tumbar los dientes. Así que por eso es importante que no lo haga. ¿Listo? Entonces, todas este tipo de enzimas, pues conforme usted consume algo, pues lo que va a hacer, o conforme ellas cumplen con su función, nuevamente vuelven a su estado inicial, ¿vale? Luego viene entonces este cuadrito que estaría aquí, que pues ya que les estoy presentando básicamente las 6 clases de enzimas que nosotros podemos tener a nivel corporal. Entonces están las oxidorreductasas, están las transferasas, están las hidrolasas, las liasas, isomerasas y ligasas sintetasas. Y pues estaría pues algún mapa pues obviamente de algunas de las funciones que van a presentar ellos. Básicamente la acción enzimática, pues como les decía, pues corresponde técnicamente de esta forma, así que pues aquí les dejo esta imagen para que por favor tomen nota de ella. ¿Listo? Y pues por mi parte no sería nada más. No sé si alguien más tenga que preguntar algo, tenga que hacer algún aporte adicional. Profe, llamé lista otra vez. Me dijeron que llamaste lista al principio de la clase. Sí, señor, ya he llamado a lista. Listo, tranquilo, hermano. No se preocupe que ya quitamos las fallas. Ah, listo. Muchas gracias, profe. Vale, vale. Listo, profe. Voy a llamar solamente a las personas que tienen falla, ¿vale? Es que se fueron varios. ¿Alarcón ya llegó? Alarcón. No, Veloz, a mí no se me ha acabado la clase, me quedan 4 minutos, hágame el favor y toma nota del diagrama que está ahí. Venga, de una vez se los comparto ahí para que ustedes lo tengan. Ah, no, mentira, sí, ya se me acabó la clase. Si tan cansón yo. No, tranquilos, háganle. háganle, chao. Listo, venga a ver. Alarcón, ¿ya llegó? No ve Alarcón. Cruz Molina ya llegó. O sea, Cruz Molina sí la vi llegar por ahí. Florian ya llegó. ¿Qué me está hablando por ahí? Cruz. Cruz, listo. Ya vamos a regalar un momentico. Entonces, se los voy a copiar y lo pegamos acá. Entonces ahí se los dejo en el chat. ¿Vale? Ahí estaría uno. Básicamente son tres diagramas los que necesito que ustedes tengan presente. Porque sobre estos pues hago las preguntas de la prueba por competencias. ¿Listo? Y la tablita. Listo, eso.
Esos diagramas necesito que ustedes lo tengan muy, pero muy presentes pues, a la hora de su prueba por competencias. Vale, listo. Entonces, ¿Florian llegó o no llegó? Porfa, ¿me confirman? Gracias, Luisa, igualmente. ¿Manjarres llegó o no llegó? Manjarres no llegó. Moreno Tolosa, ¿llegó o no llegó? Presente. Listo, Moreno, muy bien. Moreno, su merced no me asistió a la clase anterior, ¿no? ¿Qué pasó? No, profe, pues tuve problema con el internet. Ah, ok, Bastante listo. serio. Vale. Ricaurte, ¿llegó o no llegó? Presente. ¿Listo? ¿Rodríguez Bernal llegó? Ah, Natalia, juicio. Mucho juicio. Nos vemos la Presente. próxima. Listo, muy bien. Rodríguez Castañeda. Obvio, profe. Obvio, listo, hermano. Rojas y Fuentes. Creo que Alejandro era el que estaba preguntando por ahí. Rojas. Rojas Pedraza Isaac. Rojas Pinilla. Presente. Muy bien. ¿Sandoval llegó o no llegó? ¿Torres Chacón llegó? ¿Daniel Camilo? ¿Valencia Sanabria llegó? Sí, señor, sí, señor. Listo. Vargas, no mentiras, Vargas no. Velosa Villalba, ¿llegó Villalba? Sí, señor. Listo. Listo, muchachos. Entonces no sería nada más. ¿Alguien que haya llegado tarde y que no haya nombrado? Bueno, los que nombré o alguien que no me haya podido contestar. Entonces, lo repito por última vez. Alarcón, Florian, Manjarres, Rojas, Cifuentes, Rojas Pedraza, Sandoval y Torres. ¿Listo? Chao, chicos. Mucho juicio.